Bueno, pues les parece, vamos empezando. Ahorita en un ratito más se va a sumar por acá izquierdo, que es quien les va a dar la otra parte de ya cómo accionar. Y bueno, ya leí por acá algunos comentarios de lo que están esperando y de lo que necesitan. Y la idea de poder brindarles esta información es para que vayan conociendo cuál puede ser la ruta más adecuada, cuál es el contexto que tenemos actualmente en México con respecto a este tema y pues obviamente cuál es todo este marco legal y los mecanismos que se pueden accionar. Voy a poner por acá la presentación, no sé si ahí ya la estamos viendo. Bueno. Con respecto al tema de salud, yo sé que ya me lo pusieron por acá por escrito, pero sí me gustaría escuchar algunas personas que ya hayan intentado haber ido al IMSS o al servicio público a solicitar el tratamiento, ya sea cuestiones hormonales o cuestiones quirúrgicas, y conocer un poco qué les han dicho, cuáles son las respuestas que les han dado. Alguien que quiera por acá de repente abrir micro y platicarnos un poquito. ¿Quién dice yo? O nadie ha ido. Buenas noches. Adelante, adelante, te escuchamos. Mi nombre es Carlos, soy del puerto de Veracruz. Mira, yo ya llevo mi tratamiento por parte del Seguro Social. Ok, Eso fue a partir del 2021. va. Para poder acceder a él, tuve que hablar primero con la doctora que es la que me toca en mi clínica Ujú, y solicitarle el envío a endocrinología. Como yo ya llevaba 4 años de tratamiento hormonal, pues yo ya le dije que yo llevaba mi tratamiento por parte del privado y sí me concedieron la cita con la endocrinóloga. El problema fue que una vez que llegué con la endocrinóloga, ella comentó que no podía brindarme el servicio que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque era un tema en el que ella no sabía manejarlo y que por ende no me iba a dar el servicio. De hecho, sí se fue em, un poco profesional en ese sentido, entonces me dio una hoja que decía que me negaba el servicio porque no contábamos con una clínica transgénero en el puerto de Veracruz. ujú. Y después, entonces con eso, tuve que acudir con un abogado. ¿Para qué? Con esa nota donde me negaban el servicio, el abogado presentó un amparo y en 20 días ya me estaban dando la atención con la endocrinóloga. Ok, va. Pues bueno, creo que Carlos pues, ya resumió, ¿no? Que, o sea, es posible, sí es posible. Sí, Es un deber y un derecho que tenemos, pues sí. Sin embargo, todavía nos vamos a venir enfrentando a este tipo de respuestas. Y por ello es importante que empecemos a tener información. Pues no, a veces vamos al servicio, pero no sabemos cómo pedirlo, no sabemos qué decir, y de repente nos dicen un no y nos damos la media vuelta y nos vamos. Pues no. Y mientras eso suceda, vamos a seguir teniendo estos bloqueos. Y creo que es importante que sepamos y conozcamos que ya hay una despatologización del tema de las identidades trans, pues, ¿no? O sea, ya la Organización Mundial de la Salud ha despatologizado y ha dicho que no es un tema de enfermedad, pues, ¿no? Para quienes de repente no hayan escuchado qué significa esta parte de patologización, pues tiene que ver con clasificar, ¿no? Clasificar estos rasgos desde físicos, mentales, cuestiones de hábitos, prácticas, incluso modos de vida de una persona o de una población o incluso un conjunto de muchas personas a las cuales clasificamos como esto está enfermo y esto está sano. Bueno, y así nos clasificaban a las personas trans anteriormente. Todas estas formas de vida, nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestras formas.
de vivirnos, lo clasificaban como si fuera algo enfermo y lo comparaban contra lo que no está enfermo, pues, ¿no? Y esto la Organización Mundial de la Salud ya lo ha despatologizado y ha dicho que no hay nada que curarnos con respecto a nuestras identidades, pues, ¿no? Y para ello, pues está el CIE-10, que ya es el CIE-11, que tiene que ver con este documento que la misma Organización Mundial de la Salud tiene, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que al final tiene su función, ¿no? Como es estudiar las incidencias y las prevalencias, el desarrollo de políticas públicas, el realizar investigación, sí, el diagnosticar, el cubrir los gastos de salud. O sea, sí o sí necesitamos todavía que estos temas estén en el CIE 11 ahora para que se sigan generando estas políticas públicas, estos gastos que se tienen que cubrir con relación a nuestra atención. Entonces, el CIE a partir del 18 de junio del 2018 pasó de la versión 10 a la versión 11, pues, ¿no? Donde nos sacan del apartado de trastornos y nos colocan en otro apartado en el que tiene que ver con las cuestiones sexuales, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues es que ya no nos están clasificando como que si estuviéramos enfermas o enfermos, pues, ¿no? Y hay una diferencia entre el CIE y el DSM, pues, ¿no? Que son dos documentos independientes, pero no nos vamos a meter mucho en estos temas porque creo que es más importante poder conocer el tema de derechos de dónde viene, pero al final el que estemos en el CIE 11, ya como en temas de la clasificación de temas sexuales, o la salud sexual, pues eso nos va a ayudar muchísimo para que el sistema de salud nos brinde la atención que necesitamos, pues, ¿no? Eh, bueno, esto es parte de lo que ahorita les estaba platicando un poquito, pero ¿dónde viene todo este marco legal? Bueno, de entrada, eh, escuchamos mucho el tema de derechos humanos y derechos humanos, pues, ¿no? Y a veces no sabemos de dónde viene este tema de los derechos humanos. Y tiene que ver con todo este conjunto de derechos y libertades mínimas e indispensables para tutelar la dignidad humana. Desde ahí viene que las personas tenemos derecho a la atención médica. ¿Por qué? Porque si nuestros cuerpos están bien, nuestra salud mental está bien, vamos a tener un acceso y una tutela de nuestra dignidad humana. Pues, ¿no? Si ustedes quieren encontrar un documento a nivel internacional que así textualmente venga y diga, las personas trans tienen derecho a que en el servicio público le den un tratamiento hormonal y una cuestión quirúrgica, tal vez así no lo vamos a encontrar, pero sí viene en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice, todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a sus familias y a la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, pues, ¿no? Y aquí dice también la asistencia médica, pues, ¿no? Entonces, esto viene del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a una igualdad protección de la ley. Cuando hablamos que las personas somos iguales, nos estamos refiriendo en legislación, en acceder a nuestros derechos, iguales ante la ley. Sí somos muy diversas las personas y cada persona es única en el mundo, somos muy diferentes, pero ante la ley todas las personas tenemos los mismos derechos. Pues, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de darles información de dónde viene todo esto, del por qué el servicio público tiene la obligación de brindarnos la atención médica y si me la niegan, ¿por qué entonces están cometiendo actos de discriminación o una violencia a nuestros derechos humanos? Pues, ¿no? ¿Qué es la salud? Ya también lo ha definido la
Organización Mundial de la Salud. Pues no, y nos dice, ¿qué es la salud? Es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pues ¿no? Entonces, esta definición es muy clara, pues, ¿no? Es nuestro completo bienestar físico y mental y social. Eso es la salud, pues, ¿no? También la misma Organización de la Salud ha definido qué es la sexualidad y lo maneja como este aspecto central del ser humano que puede ser muy, muy, muy amplio, pues, ¿no? Entonces, al final, todo el servicio de salud público tiene que proteger nuestra salud y nuestro derecho a tener una sexualidad. Y parte de nuestra sexualidad es nuestra identidad de género. Parte de nuestra sexualidad es el cómo queremos expresarnos, vivirnos, socializarnos, ¿no? El cuál es esa vivencia que tenemos las personas, eso es parte de nuestra sexualidad, pues, ¿no? Entonces, esto ya está también más que definido por la misma Organización Mundial de la Salud y que ustedes sepan que hay instrumentos como los principios de Carta, que este instrumento eh, también establece que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad humana. Todas las personas vamos a tener una orientación sexual, vamos a tener una identidad de género, que también vamos a venir a tener nuestra propia expresión de género, y esto es parte de nuestra dignidad humana, pues, ¿no? Con relación al principio 17 de los principios de Carta, pues marca el derecho al disfrute más alto del nivel posible de la salud, pues, ¿no? Entonces, las personas trans, al final, como parte de nuestra salud, es que nuestras corporalidades tengan esos cambios que estamos buscando para sentirnos emocionalmente bien con nuestras propias corporalidades o con nosotros mismos. Bueno, entonces, esto va ahí generando estos hilos, ¿no? A ver, por acá tengo una manita levantada. ¿Te escucho? Una pregunta, ¿de dónde dijiste que salía el principio 17? ¿De Ya- qué documento? Los principios de Joan Carta. Los principios de Joan Carta, si bien es cierto, no es tan vinculante al Estado mexicano, sí es un documento que a nivel internacional protege lo que viene con relación a la orientación sexual, a la identidad de género, a la expresión de género, características corporales. Pues, ¿no? Es un documento que ya quienes hacen activismo en las esferas internacionales han venido impulsando y trabajando y metiendo todos estos temas, pues, ¿no? Así como existe una declaración de los derechos de la niñez, bueno, se llama derechos del niño, pues, así como existe una declaración universal de las personas con discapacidad, los principios de Joan Carta es algo parecido en materia de orientación sexual, identidad de género y expresiones de género y características corporales, pues, ¿no? Entonces, aquí también vienen estas pautas y estos lineamientos, pues, ¿no? Entonces, todo esto que yo les estoy mencionando es un fundamento jurídico que nuestras autoridades tienen que, eh, tienen que tomar en cuenta, pues, ¿no? Porque el derecho internacional al final va a establecer obligaciones a todos los estados, pues, ¿no? Y todos los estados que ratifiquen los tratados internacionales asumen deberes y asumen obligaciones, pues, ¿no? Compromisos de poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles. ¿Qué significa? Significa que si México ha firmado y ha ratificado una Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene que hacer que toda la legislación en nuestro país cumpla con estas medidas, pues, ¿no? Y las tiene que acoplar, adecuar para que todo esté en la misma sintonía, pues, ¿no? Por lo tanto, tiene que prever de mecanismos y procedimientos, ya sea a escala regional o internacional,
para atender todas estas denuncias, ya sean individuales o grupales, pues, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan conociendo para que sepan cómo ir interpretando y cómo ir generando esos hilos, jalando esos hilos, para finalmente buscar y que se cumplan estos objetivos, que es nuestro derecho a la salud. Y cuando hablamos con respecto a las poblaciones trans, parte de nuestra salud es acceso a tratamientos hormonales y cuestiones quirúrgicas, pues, ¿no? Porque no se trata de un tema estético, porque al final tiene que ver con el tema de nuestra salud mental. Y fíjense cómo el que nosotros o nosotres podamos abrir la puerta a estos temas, esto también le ayuda a a personas cisgénero incluso, pues, ¿no? Por ejemplo, las personas cisgénero que viven con obesidad o que tienen obesidad, claro que también tienen derecho a que el servicio público haga ciertas intervenciones quirúrgicas para que puedan sentirse mejor con sus corporalidades, con su salud, ¿o no? Claro que va a haber personas que hay algo de su corporalidad que le puede llegar a molestar y a causar una tensión, una afectación a su salud mental, pues, ¿no? Entonces, el que nosotros vayamos abriendo esta punta de lanza también puede ayudar a otras poblaciones. Y creo que ahí es donde tenemos que manejar estos discursos para que estas otras personas también se vayan sumando a la lucha que las poblaciones trans estamos teniendo, pues, ¿no? Entonces, bueno, esto a nivel internacional, pero bueno, hay todo un marco a nivel regional, pues, ¿no? Que también se va a manejar. Está como el consenso de Montevideo, en el que también habla el acceso universal a los derechos de salud sexual y salud reproductiva, pues, ¿no? Donde dan medidas prioritarias que impulsan políticas públicas que contribuyen a asegurar a que podamos ejercer nuestros derechos sexuales, pues, ¿no? Hay otras medidas prioritarias para desarrollar incluso políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, medidas prioritarias que promueven garantizar el acceso universal a los derechos de salud, la salud reproductiva, que sea de calidad, considerando las necesidades específicas, y ahí menciona, de las personas LGBTIQ+, ¿no? Así como están poblaciones en situación de vulnerabilidad como poblaciones LGBTIQ+, pues también habrá poblaciones de adolescentes, o de jóvenes, de mujeres, incluso de hombres, personas mayores, personas con discapacidad, pues, ¿no? Y esto es lo que marca el consenso de Montevideo. Ahora bien, eh, hay más información sobre estos principios de los derechos humanos y obligaciones de nuestras autoridades. Y esto es algo que también ustedes tienen que saber, porque ya hay criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, ¿no? Hay estos criterios que ahorita vamos a mencionar algunos, pero al final vamos a tener también el cómo se garantizan estos derechos humanos. De entrada, pues que sepamos que están en nuestra Constitución. Pues, ¿no? ¿Alguien por aquí sabe en dónde están nombrados los derechos humanos? ¿En qué artículo de nuestra Constitución? ¿Quién dice yo sé? Bueno, artículo primero constitucional, ¿no? Ahí están, en el artículo primero constitucional, están nombrados que todas las personas tenemos derecho tanto a los derechos fundamentales que ya están en nuestra Constitución, pero también a todos los tratados internacionales de los que México es parte, pues, ¿no? Y entre ellos está la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el que hay estos medios de control que establece ya también nuestra Constitución, pues, ¿no? Y para estos medios de control, pues bueno, vamos a tener algunos que se pueden clasificar como jurisdiccionales y no jurisdiccionales, ¿no? Que estos también pueden ser caminos que podemos ir tomando para ir activando el mecanismo legal, pues, ¿no? Bueno, ¿cuáles son
estos medios de control no jurisdiccionales? Pues bueno, de entrada, es lo que ya en nuestra propia Constitución viene en el artículo 102 apartado B, pues, ¿no? Que podemos poner en marcha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de las quejas, pues, ¿no? Y esto ya lo establece nuestra Constitución en este artículo, pues, ¿no? Pero también vamos a tener otras protecciones, como la protección de nuestros datos personales, con el artículo 6 constitucional. Hay los juicios políticos que vienen en nuestra propia Constitución, artículo 110, y que cada una va teniendo su propio mecanismo, pues, ¿no? Pero también, cuando decimos no jurisdiccionales, estamos hablando que no vamos a meter al Poder Judicial. Bueno, que eso ahorita más adelante, el abogado izquierdo se los va a explicar de mejor manera, porque cuando hablamos ya de medios de control jurisdiccional, aquí ya hablamos que sí va a haber la intervención del Poder Judicial y hay varios mecanismos y que también dependiendo lo que se requiera, es el mecanismo que se va a interponer, pues, ¿no? En este caso, estaríamos hablando del juicio de amparo, que su fundamento legal está en la Constitución, que es el artículo 103 y 107. Pues, ¿no? Que este es un mecanismo que nos da, una garantía que nos da el Estado cuando hay una violación a nuestros derechos humanos. Hace rato Carlos comentaba, yo fui y solicité mi tratamiento hormonal en el IMSS y me lo negaron. Y entonces ahí se da la violación de derechos humanos. Y entonces, ¿qué procede? El juicio de amparo. Que hay dos vías de juicios de amparos, que es el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto, ¿no? El directo se utiliza para ciertos casos, sobre todo cuando ya hay una sentencia o un laudo. Pues, ¿no? O sea, ya hubo todo un juicio y al final del juicio el juzgado terminó por no darme la razón. Entonces ahí entra un juicio directo, pues, ¿no? El indirecto entra cuando hay una violación a nuestros derechos humanos. O sea, la autoridad ya violentó mi derecho, entonces presento un juicio de amparo, pues, ¿no? Que es uno de los mecanismos que hemos estado utilizando más las poblaciones trans, ¿no? Voy al registro civil, me niegan mi derecho al reconocimiento de la identidad de género, pues bueno, voy al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, cualquier servicio de salud pública, me negaron mi atención médica por temas de identidad de género, pues amparo, ¿no? Entonces, son opciones. Y bueno, hay otros mecanismos con los cuales ahorita no los vamos a tocar y a tomar en cuenta, porque nos vamos a enfocar en el tema del juicio de amparo, pues, ¿no? Aquí un poco de lo que implica, ¿no? El artículo 103 que regula, pues que son para normas generales, pues, ¿no? este, u actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en las garantías ya otorgadas por nuestra Constitución, pues, ¿no? Pueden ser por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía del Estado, normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, pues, ¿no? Y el artículo 107 constitucional, pues, norma todas las controversias que habla del artículo 103 de esta constitución, a excepción aquellas de materia electoral, pues, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter ahorita en esos temas, pues, ¿no? Pero bueno, estos dos artículos son el fundamento legal del juicio de amparo, pues, ¿no? Y un principio que es importante que conozcamos, que es el principio pro persona, ¿no? Y podemos entrar ahí en muchos fundamentos y en mucha teoría, pero resumiendo, ¿qué es el principio pro persona? Bueno,
se tiene que aplicar aquella legislación que más beneficie a la persona. Bueno, entonces, cuando vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier institución pública a solicitar nuestros tratamientos hormonales o incluso alguna cuestión quirúrgica, nos van a decir, es que no está en mi legislación, es que en todo el marco legal del IMSS no dice que le tenemos que dar la atención médica. Pues a lo mejor en tu marco legal del IMSS no dice, pero ¿qué crees? En la Constitución sí dice, en los tratados internacionales sí dice. Entonces, tu legislación interna, pues esa queda inactiva y tienes que aplicar la que dice que sí me tienes que atender. Eso prácticamente, así a grosso modo, es el principio pro persona y esto es importante que ustedes lo sepan porque mucho de lo que a mí me comenta la gente es que me dijeron que no venía en ningún documento del IMSS, que me tienen que atender, entonces no está permitido. A ver, espérame. Si ellos no lo tienen ahí en su legislación interna del IMSS, ya están cometiendo un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque tienen que observar y tiene que haber una perspectiva de género y una transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué significa? Que tienen que tomar en cuenta las necesidades específicas de ciertas poblaciones para entonces poder actuar y poder generar las estrategias que se tengan que generar para que todas las personas tengamos de igual manera acceso a la legislación o a la ley, pues, ¿no? Que eso ya lo dice el artículo 7 que ahora que habíamos visto, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, ¿no? Entonces, hay criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al principio pro persona, que también tendrá sus límites, sí, pero para el caso que hoy nos ocupa, al final, el principio pro persona nos va a ayudar mucho para poder avanzar en estos temas. Bueno, porque entonces vienen obligaciones por parte de los estados que firman estos tratados internacionales que tienen, y esto también viene en el artículo primero constitucional. Toda autoridad en su campo de competencia tiene que respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. ¿Y qué significa respetar? Reconocer los derechos humanos de todas las personas. Que todas las personas tenemos derechos humanos. ¿Qué significa proteger? Pues que tiene que evitar que los entes públicos violen derechos humanos y que los entes privados limiten, restrinjan, omitan o menoscaben los derechos. ¿Y qué significa promover? Pues que tiene que adoptar las medidas positivas para facilitar el acceso a los derechos humanos. ¿Y qué significa garantizar? Pues adoptar las medidas legislativas, políticas públicas, administrativas, presupuestarias para nuestros derechos humanos. Bueno, entonces, el que un instituto o una institución pública les diga, oye, es que yo no lo tengo normado, no está reglamentado, pues ¿qué crees? Tú eres servidor público y en tu campo de competencia tienes que reconocer que es mi derecho al acceso a la salud. Tienes que proteger, o sea, que tu gente no me violente mis derechos humanos. Ah, y tienes que promover, o sea, hacer lo que tengas que hacer para facilitarme el acceso. Generar protocolos, capacitación, lo que tú quieras. Ah, y tienes que garantizar. ¿Qué significa? Armar en tu partida presupuestaria temas para tratamientos hormonales, temas para cuestiones quirúrgicas, para capacitar y formar a todo tu personal para que me sepan atender. Eso es lo que tiene que hacer, esa es la obligación del Estado. Pues, ¿no? Entonces, en consecuencia, se debe de prevenir, se debe de investigar y se debe de sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, pues, ¿no? Más adelantito tal vez lo aborde izquierdo, pero aquí habla del tema de la reparación. ¿Qué crees, Ins? ¿No tienes los profesionales de salud que sepan cómo atenderme? Ah, pues mira, en el privado, si hay quien. Entonces, Ins, tienes que pagar ese privado. Eso es parte de la reparación. ¿Tú no sabes cómo hacerlo? No te preocupes. Allá en el privado sí sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, tienes que pagar el privado para que lo hagan.
Pues, ¿no? Entonces, yo sé que en la teoría y en la legislación se escucha muy bonito. Ejecutarlo, ese es el reto que tenemos, porque no es fácil. Ahí es donde entra el cómo plantear el amparo, cómo utilizar la legislación, cómo escribirlo y cómo ir haciendo todo este hilo. Ahí es donde entra el expertise de la parte jurídica para hacer que ese amparo funcione. Pues, ¿no? Perdón, Adelante. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Es que justamente, pues yo he escuchado que en el IMSS pues no tienen personal capacitado específicamente para, bueno, o sea, en el servicio de salud pública no tienen personal capacitado o con las facultades que, por ejemplo, un doctor del servicio privado te puede ofrecer en cuanto a reasignación de sexo. Yo hablo específicamente de vaginoplastias. Bueno, yo he estado en varias conferencias y he escuchado cirujanos mencionar que sí se han llegado a dar este tipo de cirugías en el sector público, sin embargo, que las personas que no lo realizan, o sea, que realizan esas operaciones realmente no están capacitados. Entonces, como que, pues obviamente siento que en esta etapa de mi vida, pues es impagable una cirugía de este tipo. Sin embargo, pues también no quiero arriesgarme o que este servicio no esté tal cual como yo lo necesito, o que sea una vagina pues funcional, vaya. ujú. No, no sé si se te fue el audio o ya se terminó el comentario. Sí, bueno, mi pregunta sería justamente sobre eso, o sea, es que ¿dónde puedo encontrar información o qué sería lo necesario para saber si realmente las personas del servicio público tienen la facultad para realizar este tipo de cirugías? Ok, ok. Como personas usuarias de un servicio público, nos tenemos el derecho a conocer eh, el expertise, el conocimiento y la trayectoria académica de quien vaya a intervenir de alguna manera nuestra corporalidad o nuestra salud. Pues, ¿no? Eh, Obviamente, en el momento en el que ustedes vayan y soliciten estos servicios, y vamos a suponer, ¿no? En la utópica situación que nos digan, va, sí se las vamos a hacer. Ok, quiero saber quién es el cirujano, quién es esa persona profesional que va a hacer la operación, cuál es su currículum, quiero conocer sus resultados, quiero saber quién es esa persona. Pues, ¿no? Que tenga todas las credenciales. Si no las tiene, ahí es donde pueden entrar estos procesos, porque ojo, el que nos digan, pues es que ya te estoy dando la atención, a ver, espérame, pero la atención tiene que ser digna. ¿Y qué significa? Que cumpla con todos los requerimientos. Asegúrame que voy a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque estás respetando y reconociendo que yo tengo derechos humanos y parte de ello es la dignidad, mi dignidad. Entonces tienes que protegerme, que ese médico sabe y conoce. Y si no, tienes que promover y hacer lo que tengas que hacer para garantizarme. Pues, ¿no? ¿Y qué significa garantizar? Pues que tienes que pagar y traer a un profesional que sí sepa. No puedes hacerlo y, ah, entonces ahí entran temas de reparación. Tú no puedes hacerlo, pero mira, allá en el privado, este médico tiene todas las credenciales. Si tú no puedes, subsídiame, paga el servicio para que ya en el privado me lo hagan. Tenemos que revisar que las instalaciones sean las más correctas y las más adecuadas. Entonces, todo esto que estamos ahorita viendo es la teoría del por qué ustedes están en todo su derecho de exigir que nos den una atención de calidad, ¿o no? Y eso no solamente es para poblaciones trans, para todas las personas tendría que existir en el servicio público. Lamentablemente, pues hay otras realidades, pues, ¿no? Pero creo que el que las personas de entrada conozcamos que sí tenemos derecho a exigir y cuáles son los mecanismos, eso pues poco a poco va ayudando a que la realidad vaya cambiando.
Pues no sé si contesté por ahí tu pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, eh, y esto yo les estoy dando las bases, pues, ¿no? Porque allá afuera, los médicos, el servicio público, esto tampoco lo saben. Ellos creen que están en el derecho de negarnos o decirnos que no, si no hay algo que claramente así es, textualmente lo explica, pues, ¿no? El que nosotros sepamos que tenemos derecho a la igualdad y la no discriminación y que son principios básicos de las normas internacionales, pues, ¿no? Desgraciadamente es cierto que tenemos una realidad en el que todavía hay prejuicios, estigmas, estereotipos que hacen que nos sigan patologizando, que sigan cuestionando nuestras identidades y el por qué no se generan estas políticas públicas para ponerle un presupuesto y lo que implica una infraestructura a todo esto, pues, ¿no? ¿Y qué es la discriminación? Muchas veces me dicen, es que me negaron el servicio. Ah, bueno, ya hay una discriminación. No, es que no me trataron mal, me trataron súper bien, incluso usaron mi nombre, mi pronombre y todo estuvo súper bien. Pues qué bueno, pero eso no significa que no hay discriminación, porque tiene que ver con acciones, omisiones, actitudes y comportamientos que con base a las características, atributos y rasgos de cualquier persona, al final dé por consecuencia el restringir, anular el reconocimiento y el goce o el ejercicio de nuestros derechos humanos. Si esto se configura, estamos hablando que hay una discriminación. Bueno, por acá leo a Gabriel, creo que tiene alguna duda. ¿Quieres comentar algo? Sí, es que, bueno, yo ahorita estoy en proceso con el tema de la mastectomía por medio del IMSS. Nada más que he tenido, no sé si lo estén haciendo con intención o no, pero al momento ahorita llevo casi 4 reprogramaciones, como he sentido como que la intención de retrasarme la fecha de la cirugía. Entonces no sé ahí cómo actuar o cómo distinguir si realmente sea por disposición o sea realmente por retraso de que no quieran realizar como tal la cirugía. Pues ahí se puede pensar en alguna estrategia para ir dejando historial de todas estas reprogramaciones y hacerles una solicitud por escrito para que te fundamenten y te motiven la razón de, pues, ¿no? Y entonces poder activar los siguientes mecanismos, pues, ¿no? Porque al Sí, final, si no te están sí, brindando, porque ahorita la última vez que tuve, como quien dice, la cita para que me dieran la fecha, bueno, ya tenía la fecha para la cirugía, yo me presenté y un día antes me hablaron por teléfono para volverme a decir que no iban a poder, que porque tenían cirugías, ellos las trabajan como de mayor prioridad. Entonces me dijeron que no iban a poder, que iban a volver a reagendar, iban a volver a buscar un espacio en la agenda y ahorita estoy programado, se puede decir que la cuarta vez, el 18 de septiembre, pero todavía estoy temeroso de que me vuelvan a repetir lo mismo, de que tienen cirugías más indispensables o importantes y me vuelvan a reagendar. pues ahí a lo mejor sería llevar un registro de todo esto para que lo vayan fundamentando, pues, ¿no? Yo creo, ahorita abordamos creo que esa parte de cómo hay que hacer estas solicitudes, cómo hay que presentarlas para ir generando todo ese expediente, pues, ¿no? Porque al final el IMSS, algo que sí está haciendo y que lo hemos ahí detectado, es de, no te dice que no, pero no te dice cuándo, pues, ¿no? Y eso al final también se puede generar ahí una estrategia para poder evidenciar que, pues al final, tácitamente, a lo mejor, nos están diciendo ese no, pues no, o sea, no lo van a decir así por escrito, así puntualmente, pero el estar
haciendo largas, 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 pues también se puede interpretar como un no, pues, ¿no? Entonces sí, ahorita lo vamos viendo, pues, ¿no? Entonces, bueno, esta parte para que vayan conociendo qué es la discriminación y que hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues, ¿no? Y pues bueno, finalmente nuestro marco legal importante, el máximo cuerpo normativo, pues es nuestra misma Constitución, de las cuales ya les he estado hablando algunos derechos que vienen ahí, pero también se van a establecer todas estas facultades y limitaciones, pues, ¿no? Y que tienen nuestras autoridades, este actuar de nuestras autoridades, pues, ¿no? Artículo primero constitucional, importante que lo conozcan, ¿no? Nos da el rango en materia de derechos humanos, maneja el principio pro persona, las obligaciones de las autoridades, los principios de los derechos humanos y la cláusula antidiscriminatoria. Bueno, y esto es importante tenerlo ahí. Eh, la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación es la ley secundaria que viene a regular nuestro artículo primero constitucional, párrafo quinto de no discriminación, pues, ¿no? Y en esta misma ley federal para prevenir y eliminar la discriminación vienen marcadas las medidas de inclusión, las medidas de nivelación y las acciones afirmativas, que son todas estas medidas de igualdad que se deben de generar por parte de todas las instituciones públicas, pues, ¿no? Y esto es por parte de todas, pues, ¿no? Y es una obligación, no es si quieren, pues, ¿no? Las medidas de inclusión, instrumentos que permiten que las personas tengan las mismas oportunidades. Las medidas de nivelación, eliminar diversos obstáculos. Las acciones afirmativas, medidas específicas de carácter temporal, pues, ¿no? Para promover los derechos. Ajustes razonables, pues estas modificaciones y adaptaciones necesarias. ¿Cuál pudiera ser un ajuste razonable para nosotros? Bueno, es un ajuste razonable que pagues un servicio privado si tú no sabes hacerlo, pues, ¿no? Esa puede ser un ajuste razonable, pues, ¿no? Entonces, todo esto son elementos e instrumentos que podemos ir armando. De verdad, hay muchísima información en Internet. Simplemente si se meten a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da ya una amplia gama de recursos jurídicos que podemos utilizar, pues, ¿no? Pero de repente, pues sí hay que conocerlas, pues, ¿no? Hay un montón de criterios, ¿no? Ya tesis, jurisprudencias, amparos que se han presentado y que se han ganado en materia, pues, ¿no? Entonces, todo esto nos va ayudando a ir armando esos instrumentos que requerimos. El que ustedes sepan que la misma Constitución habla sobre las responsabilidades de los servidores públicos. Pues, ¿no? Artículo 108 habla de estas responsabilidades, los principios por los cuales tienen que trabajar, ¿no? Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, pues, ¿no? Son principios que deben de seguir los servidores públicos. El que sepan que hay responsabilidades y estas responsabilidades pueden ser penales, civiles, administrativas y políticas, pues, ¿no? Entonces, todo el actuar de nuestros servidores públicos los podemos revisar y saber si hay que presentar algo penal, si hay que presentar algo civil, administrativo o incluso en temas políticos, pues, ¿no? Y la misma Constitución ya nos marca estas rutas. Por eso siempre es bien importante que cuando ustedes vayan a solicitar un servicio, cuando vayan a solicitar estos procedimientos, hay que empezar a hacer estas relatorías, hay que empezar a identificar qué nos están diciendo, quién nos lo está diciendo, cuándo, dónde, a qué horas. Todo eso nos va a ayudar a poder generar el instrumento que se requiera, pues, ¿no? El artículo cuarto constitucional que habla y señala de que todas las personas tenemos derecho a la protección de la salud. Ya sabemos que la salud, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Pues, ¿no? Que conozcamos que existen estos protocolos y estos procedimientos que si bien no se dan a conocer, que si bien falta mucha difusión,
son herramientas y son instrumentos que nos van a ayudar, ¿no? ¿Para qué? Para ir avanzando en el ejercicio de nuestros derechos. Acá en esos protocolos marcan que los profesionales deben de estar sensibilizados, pues, ¿no? Que debe de haber temas de consentimiento informado, pues, ¿no? Y que cuando haya intervenciones, ya sea físicas o psicológicas, pues debe de haber, aparte de darnos la información, debe de haber un profesionalismo y conocimiento de los mismos profesionales, pues, ¿no? Cosma, No sé si me alcanza a escuchar porque ando fuera, pero justamente acá en Sinaloa, el protocolo de atención del seguro, bueno, ambos los que estás proyectando, son eh, viejos, creo que son del 2020, 2017, una cosa así. Eso quiere decir que la información pues no está actualizada, o al menos no se ha actualizado hasta el momento. Y, por ejemplo, hay ciertas cosas que dice en el protocolo que a este punto ya no se están utilizando o ya han cambiado. Y a mí me tocó llevar a una chica trans para poder recibir su tratamiento en el seguro y la verdad fue pésimo. Y se suponía que hace poco los acababan de como capacitar para tratar estos temas, pero justamente los están capacitando con esto, con este protocolo bueno, con estos dos protocolos de atención. ahí te va. Eh, Justamente estos documentos, al final, son documentos vivos en el que si se necesitan hacer actualización, se tienen que seguir actualizando. Un principio de los derechos humanos tiene que ver con la progresividad. Entonces, ¿qué significa que si a los médicos les dan una capacitación con estos protocolos y estos protocolos están quedando ya atrasados, se tiene que aplicar los principios de los derechos humanos? A ver, esto tiene que ser progresivo. Este protocolo ya no me sirve, ya no funciona. En su momento era lo que había. Estos documentos, aunque tú ahorita lo comentas que pueden estar desactualizados, siguen vigentes. Y al estar vigentes, significa que son herramientas que podemos utilizar. ¿Para qué? Para poder entrar y nos den la atención. Que la información a lo mejor posiblemente está desactualizada, sí, pero aquí es donde nosotros nos podemos agarrar de, oye, estos van en función de los derechos humanos y los derechos humanos son progresivos. Esto que viene ahorita aquí en el protocolo es algo que ahorita ya no nos funciona, por lo tanto hay que seguirlos actualizando, pues, ¿no? Sin embargo, algo que yo te puedo decir es que estos protocolos a veces ni siquiera se los enseñan. Hay muchos profesionales de la salud que ni siquiera saben que existen, pues, ¿no? Entonces, estos son documentos o son herramientas que por ahora existen y nos pueden ayudar a entrar, pero ahí es donde entra la misma lucha de las poblaciones, de las personas usuarias en la exigencia de que se revisen cada cierto tiempo o periódicamente, pues, ¿no? Pero sí, digo, estos documentos de entrada son muy laxos, son muy generales y que realmente no ayudan como quisiéramos que ayudaran, pues, ¿no? Que si bien trae todas estas guías de recomendaciones, y protocolos, digo, al final sí, se tienen que seguir actualizando. Y aquí la gran pregunta es, por ejemplo, de todas las personas que estamos acá, ¿quién ya leyó los protocolos? ¿Quién sabía que existían? Pues, ¿no? Entonces, creo que un paso importante es que empecemos a conocerlos, saber que son de observancia general para toda la atención médica, ya sea públicos y privados, de todo nuestro sistema de salud, pues, ¿no? Eh, en el que tiene políticas y una de estas es que los médicos tratantes tienen que estar sensibilizados, cosa que no pasa, ni siquiera los dan capacitación, no sucede, pues, ¿no? Y que si bien
tienen por ahí esta ruta que sigue siendo todavía patologizante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están poniendo estas experiencias de vida, pues, ¿no? Esta parte, ¿no? Con experiencia o sin experiencia. Cuando eso ya quedó también atrás, pues, ¿no? Pero ahorita creo que estas mismas herramientas podemos utilizarlas y de cierta manera a nuestro favor para seguir insistiendo y seguir exigiendo el acceso al derecho, pues, ¿no? Esto ya ahorita lo va a abordar más a detalle Izquierdo, pero pues hay esta defensa. Ya lo habíamos visto, bueno, hay mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, tanto en un sistema desde municipal, estatal, nacional, regional o internacional. Para llegar al internacional tenemos que ir agotando las otras instancias, pues, ¿no? Cuando hablamos de los jurisdiccionales, hay que hablar de los juicios de amparo, los tribunales, cuestiones de Código Penal Federal, o sea, nos vamos a ir al Poder Judicial, pues, ¿no? Lo no jurisdiccional está fuera del Poder Judicial y aquí entra la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, digo el Consejo Nacional, que es la CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Procuradurías Federales del Consumidor. También habrá que ir viendo como que la línea por dónde, ¿no? Estas son más administrativas, más a nivel de quejas, sanciones administrativas, pudiera haber, pero no son tan punitivas. Entonces, depende la ruta y una ruta no exime a la otra. Se puede presentar un amparo y se pueden accionar las no jurisdiccionales, pues, ¿no? Entonces, el de repente saber a dónde puedo acudir, por ejemplo, cuando estamos hablando del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, aquí pueden ser tanto por servicio público o servicio privado. Fui a una atención médica al servicio privado y hubo un tema de discriminación, se puede activar, pues, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos no, ahí solamente servicio público y a nivel federal, ¿no? Por ejemplo, si yo fui a mi centro de salud que es estatal y no me quisieron atender y quiero presentar la queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no va a proceder, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente regula todos los servicios públicos a nivel federal, los que están a nivel federal, pues, ¿no? A nivel estatal, por eso hay comisiones estatales de derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, por aquí algunas rutas para poderlo ir haciendo. Esto ya se lo voy a explicar un poco más eh, Izquierdo, pues me lo voy a brincar un poquito. ¿Cuándo es competencia de las comisiones nacionales? Cuando las autoridades son del servicio público del carácter federal, pues, ¿no? Si no son federales, puede aplicar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues, ¿no? UNIMS son federales, UNISTE son federales, Secretaría de Relaciones Exteriores son federales, Secretaría de Hacienda son federales, pues, ¿no? Secretaría de Educación Pública son federales, pero una Secretaría de Educación de Jalisco, de Veracruz, de Nuevo León, son estatales, no sería la competencia, pues, ¿no? Entonces también hay que ir viendo dónde procede presentar la queja, pues, ¿no? Eh, hay algunas reglas cuando vamos a presentar quejas y solamente tenemos un año para presentarlas. Se comete el acto de discriminación, a partir de ahí tengo un año y son personales, o sea, sí tenemos que acudir. Se pudiera hacer también mediante representante o mediante las organizaciones, pues, no, pero sí tenemos que acudir. Y de repente a veces nos da miedo, pues, no, es que la quiero hacer anónima. No, no se pueden hacer anónima. Tienes que ir y tienes que ratificarlo, pues, no, nos tenemos que presentar y se pueden presentar por escrito. Incluso ya se han hecho mecanismos, incluso por ejemplo la Comisión Estatal de Jalisco
tiene un WhatsApp. Por ahí por WhatsApp podemos presentar la queja rápido y luego ya no la aceptan y luego ya te llevan a que ratifiques. ¿Qué significa ratificar? Tienes que ir a decir sí, sí, cierto. Yo vine, lo dije, ahora vengo a decir que sí, sí, cierto y vuelvo a venir a decir que sí, cierto. Si ya no vamos, pues sí, la van a desechar. Bueno, por eso es importante también activar la cultura de la queja. ¿Para qué? Para estar dándole seguimiento y estar exigiendo. Bueno, consideraciones, bueno, cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones de derechos humanos y puede presentar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca de su paradero, sí lo puede hacer una tercera persona, pero mientras esto no suceda, tiene que ser la persona interesada, pues no. Es importante señalar que la queja solo podrá presentarse dentro del plazo de un año a partir de la violación, ¿no? Desde el momento en que se admite una queja, se inicia el expediente, que es asignado a un visitador adjunto, que es el responsable de que le va a dar todo el trámite hasta que se concluya, pues, ¿no? Que las quejas presentadas hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las resoluciones y las recomendaciones formuladas por este organismo, no afectan el ejercicio de otros derechos o medios de defensa. Entonces, pueden ir y presentar queja y también pueden presentar el juicio de amparo, pueden presentar la denuncia, la demanda, la querella, lo que aplique, pues, ¿no? Y pues bueno, si existe o se presenta ante la CONAPRED, pueden hacerlo ante la CONAPRED y ante la CDH, pero en el momento que se detectan que ya la trae una u otra, la CONAPRED la puede desistir. Pues nada, me dice, ya la trae también la Comisión Nacional, pues yo ya quito mi competencia. Pues no. Entonces, por eso mejor es recomendable mandarlo directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues no. Entonces, bueno, yo hasta aquí me voy a quedar, porque esto fue nada más así como que la teoría. Y ahorita con izquierda van a ver un poco más, ya me violentaron, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, te dejo el escenario. Ah, déjame te doy el post. No sé si antes de eso alguien quiera comentar algo, decir algo. Ya me cambié a izquierdo para que no haya tema. Ok, va, pues ahora sí, todo tuyo. Vale, hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, porque lo más importante, ¿saben? Aquí cuando coadyuvo con Isaac, es que funcione y que funcione, digamos, lo más práctico para ustedes. Ulamu, hola, adelante, Hola, ¿me escucha? fuerte y claro. Ah, ok. Quería preguntar si al presentar queja tengo que usar mi nombre legal o no es necesario. Es cualquiera de los dos, tanto el legal o tu nueva identidad, aunque no hayas actualizado tus datos, ¿sale? Ok, ok, gracias. Y Natalia, vamos a darle. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, derivado de todo lo que dice Isaac, digamos que el sistema mexicano, el sistema jurídico mexicano se basa básicamente en las violaciones. ¿Me explico? O sea, más que nada nuestra chamba es que a través de la violación es como usualmente nosotros vamos a darle la activación al operario judicial o administrativo a efectos de que nos puedan restituir en esas violaciones. Ahorita Isaac ya les habló de todos esos derechos que tenemos, todos esos tratados internacionales, derechos humanos, prerrogativas que deberían, y es que esa es la palabra clave, que deberían ser respetadas, que deberían ser protegidas, que deberían ser salvaguardadas, garantizadas, con los principios que los derechos humanos nos hablan. Sin embargo, esto no es así. Entonces, yo considero que mi parte es poderles hacerles ver de manera muy práctica cómo nosotros podemos, a la autoridad que consideremos responsable de algún acto que pudiera violentar nuestra esfera jurídica, cómo nosotros podemos, digamos, como acusarlo. Yo cuando digo esto, se los converso de esta manera. Les digo, imagínate que tú estás con tu hermano
y tienes a tu papá, ¿no? Y tu hermano está ahí molestándote, molestándote, molestando. Te dices, oye, hermano, ya no me molestes, oye, esto no me está gustando, oye, no me gusta que me... Y el hermano ahí sigue y sigue y sigue. El hermano va a ser, digamos, esta autoridad, IMSS, no sé, el mismo registro civil en su caso, cualquier autoridad, ese es el hermano, ¿sale? Estamos de alguna forma y es el hermano mayor porque digamos que hay jerarquía, son autoridades, están arriba de nosotros. Entonces, ¿cómo esa jerarquía o cómo esta relación supra-subordinada se puede, la balanza es a través de un papá y una mamá, ¿sale? Y en este caso, papá y mamá, pues es un juzgador de amparo, un juez de distrito o en su defecto un tribunal colegiado y por eso a mí me gusta tanto este tema de derechos constitucional, derechos humanos y el amparo. Bueno, hace rato yo vi que alguien hablaba acerca de poner una queja ante el IMSS porque no le habían, ¿cómo se dice? Su cirugía. Algo así, alguien había mencionado su cirugía, no se había, la han estado pospuesto, ¿no? Posponiendo. Bien, miren, ¿qué les quiero decir? Si ustedes en Google se ponen a investigar, de verdad hay un montón de información ya en la misma red, ¿sale? Por ejemplo, el IMSS tiene una página donde habla acerca de cuáles son los actos denunciables, ¿sale? Y cómo es que se pueden denunciar estos actos. Entonces, si se dan cuenta, ahí se ve mi pantallita. Esta página, si quieren, con gusto se las pongo acá en el chat para que si alguien tiene ahí en el IMSS algún problema. Ojo, una cosa es un acto denunciable y las denuncias tienen que ver con un carácter penal. ¿Sale? El carácter penal, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con una tipificación o un catálogo de delitos. Si se dan cuenta, todo esto que viene aquí dicho, discriminación, peculado, cohecho, desvío de recursos, contratación indebida, tráfico de influencias, abuso de funciones, agresión física o verbal, soborno, enriquecimiento ilícito, todo esto tiene que ver con materia penal, ¿sale? Entonces, esto es, digamos, cuando a nosotros nos están, por ejemplo, en este caso, violentando por alguna discriminación, involucra la prisión, involucra también inhabilitación temporal, destitución, suspensión, sanción económica. Esto es como todas las sanciones de las que puede acatar la persona que lo realice, ¿sale? Y aquí te explican, cuando una persona transgrede, obstaculiza o restringe los derechos y libertades de otra por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia, edad, chalá, chalá, por otra cualquier índole que atente contra la dignidad humana, y ahí viene la fundamentación de los artículos. O sea, si se dan cuenta, el IMSS ha estado haciendo su chamba en cuanto a poder desmembrarnos a qué se refiere. Ahora, mi invitación, obviamente, contraten un abogado. Y no nada más cualquier abogado, sino un abogado que sepa. ¿Por qué? Porque muchas veces el abogado, cuando no tiene la capacidad para poder em, conectar el hecho con lo que la ley dice, ahí hay problemas en jurídicos, ¿sale? Que tiene que ver más que nada con que el abogado tenga la pericia para efectos de que proceda, ¿sale? Pero ahí estamos hablando sobre delitos. Ahora, lo que yo escucho que ustedes requieren son quejas, ¿sale? La queja es, por ejemplo, acerca de retrasos, negativas, ¿sale? Deficiencias, falta de información, negativas de corrección en los datos, equivocación o en algún proceso, violaciones a los derechos humanos, ¿sale? Aquí nos dicen que aquí tenemos una ruta, acudir a una unidad de atención del de derechohabiencia y aquí están los correos electrónicos, la atención, hay módulos en cada uno, el módulo de atención y orientación, ¿sale? ¿Yo a qué les invitaría? Desde ahorita yo lo que les diría es empezar a documentar cada una de estas quejas. Es decir, no nada más acercarnos de manera física y oral, sino llevar un documento, un papelito donde diga mi nombre, a quién va dirigido,
cómo me llamo, dónde me pueden encontrar, domicilio, teléfono, el número de tu número de seguridad social o si hay un número de derechohabiente, ponerlo. Adelante, María Lupercio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, yo soy maestra, del sistema público y nosotros los docentes, bueno, aquí en el estado de Aguascalientes, tenemos ISSSTE. Aplica igual, todo esto que estamos, viendo, es que solo he escuchado que se habla sobre el IMSS, pero es básicamente lo mismo para el ISSSTE. Sí, mira, están ellos, ¿cómo te explicaré? Son como homólogos. Entiendo que uno es el tratamiento a todos los servidores públicos de la federación y por otro lado es el servicio público en todos los que no están en el apartado B del 123, que son trabajadores ordinarios, ¿sale? Son a quien compete el IMSS, pero son como hermanitos, ¿sale? O como primos. Entonces, sí, efectivamente, mira, la queja, aquí hay quejas médicas ante el ISSSTE, hay un escrito, e incluso te lo voy a poner aquí. Mira, queja médica ante el ISSSTE, y aquí te expresan cuáles son los documentos necesarios. Dice, de hecho, te habla acerca de un escrito donde expresas tu inconformidad respecto del servicio médico en el que puede o no solicitar el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales o el pago de indemnización. Y entonces, mira, te piden una identificación, un formato de queja, documento que acredite la representación en que se actúa, o en caso de que tengas algún representante, documentación que sustente la narración de los hechos, tales como resúmenes médicos que haya atendido el paciente, estudios de laboratorio. En caso de que se reclame el pago, pues obviamente las facturas y el desglose, ¿sale? La solicitud mediante un formato disponible y mira, también es en la misma unidad de atención al derecho habiente y comunicación social, o bien mediante un escrito libre. Si se dan cuenta, estas autoridades expresan y señalan, uno, los documentos que la acrediten y dos, expresar la inconformidad, la queja que contiene de dónde viene lo que ustedes consideran una violación, lo que ustedes consideran que está transgrediendo un derecho que ustedes tienen y que tendrían el servicio público, ya sea para servidores públicos o el IMSS, que realizar. No sé si con esto contesto tu pregunta. ¿Eras, quién eras? María Lupercio. Yo, María, muchísimas Ok. gracias. No, ¿de qué? ¿Gustas que te mande esta página? Bueno, la voy a enviar de todas formas para que ahí la tengan, ¿sale? Listo, dice, esto aplica a todo el servicio. Ah, sí, el buen Isaac. Sí, esto es en cualquier parte de México, sale es a nivel federal. Vale, entonces, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, les insisto, son como hermanitos. Ahora, ¿qué es lo que yo quería hablarles en materia jurídica y práctica? Bueno, aquí, por ejemplo, también quiero enseñarles esto porque escuché por ahí otra pregunta de un chico que decía, ¿cómo me aseguro que el doctor que me va a atender de una mastectomía, no sé si sigue aquí el chico, ¿cómo me aseguro que él tenga el expertise, ¿no? Bueno, miren, aquí hay una página que justamente habla de Top Doctors. Me puse a investigar y aquí hablan, ¿no? O sea, mi invitación y recomendación serían márquenles, háblenles, busquen referencias, pregunten. Creo que no hay mayor o mejor, adelante, amigo. Ah, gracias, gracias. Una buena opción, y esto lo damos mucho en la consejería prequirúrgica, es también saber dónde ubicar las cédulas profesionales de todos los servidores de salud, de todos los profesionales, de todos, ¿no? Hay una página donde podemos buscar las cédulas profesionales, cualquier cédula profesional de cualquier profesión, pues, ¿no? Pero algo que también pueden hacer, como ya les dijo, conocer el nombre de la persona, empezar a googlear, empezar a buscar. Dos, pedir fotografías para ver el trabajo. Tres, verificar que son profesionales cirujanos plásticos. Cirujanos plásticos. Oye, pero tiene maestría en estética. No, ellos no tienen permiso, y ya lo dijo la COFEPRIS, no tienen autorización para entrar a quirófano. Porque a veces se van con esta percepción de que, cobran bien barato.
Sí, maestría en estética, no tienen autorización para entrar a quirófano, tienen que garantizar que son cirujanos plásticos quienes les van a hacer la intervención, pueden pedir fotografías, y la otra es, pues prácticamente stalkearlos, buscar su nombre por redes sociales, por donde podamos ir encontrando información para poder tener la certeza. Y ya la entrevista uno a uno, pues ahí ustedes se van a percatar de qué tanta experiencia tienen, pues, ¿no? A veces nos hablan de, vamos a hacer una mastectomía, pues sí, pero quieren hacer una mastectomía como cuando hay un tema de cáncer. No es la mastectomía que estamos buscando, pues, ¿no? Porque un oncólogo no hace mastectomías como la que estamos buscando, pues, ¿no? Sí se las puede hacer, sí, pero no les va a dar la estética que ustedes están buscando, pues, ¿no? Y pues nada más como ahí tips y recomendaciones. Gracias, amigo. Bien, ahora hablando respecto al IMSS, creo que la mayoría le interesa esta parte del IMSS. Si solamente me ubico a eso, discúlpame, María, yo te busco el del ISSSTE, pero también me gustaría compartirles esta parte, ¿sale? A ver, aquí estás. Sí. Bien. Esto que les voy a compartir es oro puro. Este es el manual de organización de la coordinación de atención y orientación al derecho ambiente de los órganos de operación administrativa desconcentrada, tanto estatal como regional. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, digamos, es como otro de nuestras chambas, nosotros como abogados, es buscar de dónde ellos tienen la obligación. Si bien Isaac nos regala el catálogo de obligaciones de manera muy genérica, o sea, de manera general, y con esto no quiero decir que invalido lo que dice Isaac, por el contrario, estas son normas supremas, incluso hasta más elevadas en el rango. Sin embargo, desafortunadamente, en los servicios públicos, muchas veces de donde ellos hacen su quehacer, son sus propios manualitos, ¿sale? Manualitos que salen de la misma organización, manuales que ellos mismos emiten y hacen, y de ahí es donde dicen que es lo que tienen que hacer. Entonces, teniendo también en cuenta estos manuales, que voy a enviarles la liga en este momento, aquí te dice cuáles son sus funciones sustantivas, ¿sale? Y dentro de ellas, aquí miren en el 2 ¿qué dice? No sé si se alcance a ver o se ve chiquito. Ahí se ve mejor. El 2 dice atender las peticiones relacionadas con las prestaciones, trámites y servicios institucionales, ¿sale? Em, ¿A quiénes? Con el propósito de que la atención otorgada a la derechohabiencia, contribuyentes, población usuaria y a organismos autónomos públicos y privados sea oportuna, con un buen trato de acuerdo a los protocolos definidos. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, es nada más cuestión de buscarle lineamientos, protocolos, manuales en los cuales ellos se basan su operación para poder poner el dedo en la llaga y decirle, mira, tú tienes esta obligación, mira, en el 7.1, así es donde dice, entonces tú tienes que operar respecto a eso que está diciendo el manual. Ya se los mandé, ¿sale? No sé si por acá tengan alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? Voy a abrir la puerta porque mi novia también está en reunión, pero mi novia tiene bocina integrada, entonces son unas señas. Sí, Ulamo. Yo tengo pregunta. Am, entonces, ¿sería mejor primero poner la queja en la página web del IMSS? O, por ejemplo, yo estaba viendo también poner la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, pues porque ahí yo vivo en Nuevo León. Pero pues, ¿dónde la pongo primero? ¿En la del IMSS o en esa de Nuevo León? Mira, afortunadamente cuando tú pones en dos instancias este tipo de quejas o este tipo de procedimientos no chocan. O sea, tú puedes ir tanto a la comisión como en internet a hacer la denuncia, la queja virtual, no chocan, ¿sale? Cada uno tiene que contestar respecto de tu queja, ¿sale? Si bien quizá pudiera parecer que el mismo acto de autoridad están generando que tú te quejes ante el IMSS por determinada actuación y a su vez tú vayas y acuses al IMSS de determinada actuación, la materia es distinta. Entonces, yo te invitaría a hacer las dos al mismo tiempo, no hay mayor problema. ¿Tú me vas a Ok, compartir? gracias. Sí, de qué.
Bien, les quiero enseñar esta otra, que ahorita se las mando. Espero que se vea bien, ¿sale? Esta es una jurisprudencia, no sé si alguien sepa por acá que es una jurisprudencia, es constitucional, ¿sale? Es del 2021, es nueva. Bueno, les voy a explicar rápidamente qué es una jurisprudencia para no irnos tanto por las ramitas. Una jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia emite, es un tribunal que es un tribunal constitucional. Su función es interpretar la Constitución y a su vez todos los actos o las normas que se emitan de una autoridad necesita estar acorde a la Constitución. En caso de que no esté acorde, entonces la Suprema Corte emite diferentes interpretaciones de cómo debería de verse determinado derecho para nosotros. Entonces, en ese sentido, esta es una de ellas que habla acerca del derecho humano a la salud, ¿sale? La asistencia médica y el tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución, no te está diciendo cuál, pero puede ser alguna, llámese IMSS, llámese ISSSTE, que integre el Sistema Nacional de Salud. Deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante. ¿Sale? Si bien, em, como decía Isaac al inicio, no vamos a encontrar una ley específica que diga, tú persona trans tienes derecho a a la salud y por tanto el IMSS tiene la obligación de pagarte, o de hacerse cargo de todo tu tratamiento hormonal y quirúrgico, ¿sale? Si bien no existe eso, digamos que la belleza de todo esto o el arte es encontrar justamente así jurisprudencias que nos digan, mira, dice derecho humano. Yo soy un humano, sí. ¿Encajo ahí? Sí. Entonces, yo como un humano tengo derecho a la salud, ¿sale? ¿Y qué implica? La asistencia médica, el tratamiento a pacientes y cómo se debe garantizar de forma oportuna, permanente y constante, ¿sale? Si bien la Suprema Corte de Justicia ahorita tiene un nuevo modelo para poder mostrarnos esto, es como un lenguaje muchísimo más accesible a las personas, porque miren, en los hechos, dice, una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión, o sea, un hospital no hizo, ¿sabe? La omisión del IMSS de entregarle oportunamente medicamento que requiere para el control de una enfermedad que padece, ¿vale? Ahí hay un criterio de la Suprema Corte que determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas al derecho humano a la salud, llámese instituciones del Sistema Nacional de Salud, deben brindar la asistencia médica en tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante. Esas son las tres palabras claves para cuando nosotros, el IMSS nos contesta, no, pues no tengo tratamientos hormonales, no tengo para darte cirugía porque no tengo ni personas capacitadas ni el medicamento. Sale, no los tienes, bueno, o búscalos o restitúyeme a mí si yo lo busco en un particular. ¿Por qué? Porque es tu obligación que la salud sea de forma, y tú me la debes de garantizar. ¿Qué quiere decir garantizar? Que va a correr por tu cuenta, que esa esfera jurídica donde está mi salud debe ser de una forma oportuna, o sea, en el momento en el que debe ser permanente, que prevalezca en el tiempo y constante, no que me digas, este mes sí hay, este mes no hay, ¿sale? Entonces, por eso es como muy, muy importante y más abajo nos explica la justificación. Dice, pues la lucha contra las enfermedades en términos amplios representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren que a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos, preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también el tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de la protección del derecho humano reconocidos en los artículos, y ahí vienen algunos de los artículos que justamente Isaac nos hablaba al inicio. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, no. Si estoy yendo rápido, dígame, porque yo siempre me emociono y empiezo yo a hablar como perico. Dime, adelante, Ulamo. Sí, es que yo cuando fui al IMSS, y pues primero pues, o sea, fui por la orquiectomía
pero me dijeron pues que no sabían, ¿no? O sea, de que no sabían nada y que pues tenían de que primero te mandamos a psicología, luego a endocrinología. Pero luego cuando me mandaron a psicología y después ahí endocrinología, el psicólogo pues muy bien, me trató pues bien, pero pues sí noté que en la hoja que me dio pues para mis, ah, ¿cómo se dice? Para que me Listo. hicieran los estudios, ajá, la razón que puso es trastornos de, ay, ¿cómo? Decía trastornos de identidad de género, trastornos algo así. Sí. Pero de lo que yo entiendo, esa palabra de que trastornos en la identidad de género es como que el lenguaje no lo más ideal. Sí, Entonces también me podría quejar por eso también. sí, mira, el lenguaje es muy importante, ¿no? O sea, lo que te dice de determinada manera es lo que genera en la realidad y pareciera patologizante, ¿no? O sea, lo que, mm, lo que ahí se está queriendo decir con esta cuestión. Ahí, mira, yo lo veo desde dos perspectivas. Uno, algunas de las cuestiones que el IMSS no otorga o las razones por las que no otorga es porque dice que son cuestiones estéticas las nuestras, no tienen que ver con nuestra salud. Eh, Hay interpretaciones donde dicen, es que no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con mi salud mental, o sea, con que yo esté tranquilo y siendo ad hoc toda la transición de mi cuerpo. Te digo, son... sí, Samantha. Oh, calla. ¿Cuál es? ¿Será que se le... No, ¿el segundo qué era? Dan is as sorry as I am. The dog is as affectionate as I am. And the crocodile is. La voy a mutear. Sale. Sí, esta parte donde ellos te dicen que es un trastorno, necesita evolucionar. Ya hay eh, otros términos que utilizan los mismos doctores. Y no sé si estás por ahí, Isaac, para que me apoyes. Si hay otros formas, digo, por ejemplo, a mí me pone mi endocrinóloga disforia de género. Así es como lo pone, no le pone un trastorno. Pero no sé si tú sepas ahí en la parte Sí, médica que ubicarlo como trastorno. no, de hecho, por eso les mencionaba al principio lo del CIE 11, Ah, en el que sale de la categoría de trastorno y ahora nos colocan en la categoría que tiene que ver con cuestiones de la sexualidad, pues, ¿no? Entonces, esa parte, pues ya no se tiene que utilizar en la parte médica, pues, ¿no? mm, Incluso algo que puede también ser importante, el cómo va avanzando en el tema del lenguaje de las mismas poblaciones trans, porque se habla de poblaciones trans, o sea, ya ni siquiera esta categorización transgénero, transexual, pues no, porque hablar de transgénero, transexual, anteriormente se requería conocer esta clasificación por las cuestiones médicas, pero al ya no ser un tema de patología, ya no es necesario diferenciar transexual de transgénero, porque entonces hay que empezarnos a meter hay que ver las corporalidades de la persona, o sea, hay que ver qué hay en el cuerpo para entonces cómo nombrar a la persona y recordemos que pues también tenemos temas de derecho a la intimidad, derecho a la privacidad y el de estar cuestionando qué cuerpo tenemos invade estas esferas. Y claro. entonces empiezan los discursos de violencia. Bueno, pero esos son otros temas, pues, pero esto que yo les estoy diciendo son cosas que se van plasmando en el amparo, pues, ¿no? Y cómo llegas a fundamentar que esto es meramente tema de derechos, ¿no? Sí. Sí, justamente en esa parte, Ulamu, no sé si ya con eso contestamos tu pregunta. Sí, bueno, mi pregunta pues era pues, además de pues quejarme de que no me dieron la arqueectomía, también además me podría quejar de que usaron ese lenguaje, pues, Sí, o sea, dos quejas al mismo tiempo, supongo. sí, de hecho sería una sola con dos actos donde tú estimas
que están violentándote lingüísticamente, ¿me explico? O sea, al final del día es una discriminación el operar desde ahí, poniéndole esa connotación, ¿no? Que nos platicaba Isaac. Pero sí puedes incluirla, no le veo ahí mayor tema. A Ok, ver, gracias. y gracias a ti. Mira, me dice aquí. Disculpe, licenciado Izquierdo, disculpado. Yo quiero solicitar la mastectomía en el IMSS. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bien, entiendo que ya tú ya estás dentro de él, tienes tu número de seguridad social, etcétera. Entonces hay que hacer esta solicitud. No sé si a ti ya te están dando, tú eres el chico a quien le estaban dando ya la hormona. Sí, ya me están dando tratamiento. De hecho, ya logré que hicieran la histerectomía. Obviamente, la histerectomía me lo hicieron por un tema que se me estaba complicando por un mioma que me salió. Entonces me ocasionaba dolor, malestar, sangrados, y por eso fue que en el INSS accedieron a hacerla. Ya. Pero en realidad para lo de la mastectomía no sé qué hacer, o sea, qué procedimiento seguir para que digo, si me den una negativa o me den como esos pasos a seguir para poder llegar al quirófano. Bien, sí. Mira, jurídicamente yo te diría haz una solicitud por escrito, ¿sale? Derivado y fundado y motivado básicamente en esta parte que Isaac nos comentaba al inicio, ¿sale? Que tiene que ver, uno, que ya estamos dentro del ramo sexual o que tiene que ver con la sexualidad como población trans. Y por otro lado, que tiene que ver con la salud psicológica, que está dentro de la rama de la salud. Yo tengo el derecho humano a la salud, tengo derecho a estar bien tanto psico, emocional y físicamente. Y si de esto depende la realización de una mastectomía, tu institución del Sistema Nacional de Salud tienes la obligación de una manera oportuna, permanente y constante realizarla. ¿Sale? Es básicamente ese camino de poder juntar todo lo que hemos visto en un escrito firmado por ti, lo presentas y ellos tienen que dar una contestación en los mismos términos. Es decir, si tú lo das por escrito, ellos se contestan por escrito. Y respecto de esa contestación, de lo que te diga el IMSS, ellos tienen que fundar y motivar. Te van a poner algún artículo, algún fundamento jurídico donde ellos consideran que es viable o que no es viable. Contra esa contestación que te dé el IMSS, si es una negativa, procede un juicio de amparo indirecto. Tienes 15 días para poder generarlo después de que a ti te notifican esa contestación y de ahí vemos qué es lo que determina un juez de amparo. ¿Dudas o Eh, Disculpa la pregunta nada más como último. ¿El escrito va dirigido al director de la clínica o o sea, dónde tengo que presentarlo? Sí, mira, yo te diría que habría que buscar todos los nombres y el organigrama del IMSS, o sea, de tu clínica, ¿sale? Empezando por médico familiar, si llevas un especialista, el especialista, si tienes un psicólogo, al psicólogo, al director, ¿me explico? O sea, que busquemos todo ese organigrama para efectos de ese documento, entregárselo a todos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es importante esto, ¿sale? Y esto se lo digo a Carlos, pero se los comparto a todos. Es importante conocer el organigrama de cada institución, de cada autoridad, porque cada una de ellos en el ámbito de sus competencias tienen determinada obligación, ya sea una obligación como ejecutora o una obligación como ordenadora. ¿Qué quiere decir esto? En un sistema administrativo, cualquier autoridad o cualquier secretaría está hecha de manera jerárquica. Hay un director que usualmente los directores nosotros los conocemos como autoridades ordenadoras, o sea, es quien manda, ¿sale? Y de ahí hay toda una rama de personas que están a su cargo y que ya sea que ordenen o que ejecuten la orden del superior jerárquico. Entonces, por eso mi recomendación, Carlos, es buscar todo el organigrama que está ahí dentro de tu unidad médica y dirigir el escrito a todos y cada uno, ir a bueno, lo que podría llamarse como oficialía de partes, o sea, me refiero a ir a su escritorio y decirle, oiga, tengo un sello, recíbame este oficio y listo. ¿Te quedó alguna duda, Carlos? No, muchas gracias. Vale. Listo. Dice, a mí me cuestionaron diciendo que era estético, claro.
y que para ellos eso era considerado como mutilación. Cuando les dije que se trataba de mi salud emocional, me dijeron que cuál daño estaba provocando, casi como diciendo que si no había herida física no valía. Bien, Gabriel Castro, gracias por compartirnos. Esto me imagino que fue oral, ¿verdad? O sea, fue de manera verbal. Gabriel. Sí, fue cuando, es que fue todo un proceso para llegar ahorita en donde estoy a la espera de la fecha, Tú eres el de la pero fecha. sí, pero haz de cuenta que me mandaron, no sabían a dónde mandarme, me mandaron a cirugía general y en cirugía general fue donde me preguntaron qué era lo que necesitaba y así. Y ya fue que le comenté, no, pues que estaba solicitando mi mastectomía, que ya traía la valoración por parte de mi psiquiatra, que ya me había valorado. Y ya fue cuando me preguntó eso. O sea, dijo que ellos no lo realizaban, que porque era una cuestión estética. Y pues así, tal cual, que para ellos eso era como considerado como una mutilación. Entonces yo le expresé eso, que pues se estaba tratando de mi salud emocional y todo eso. Y y sí, o sea, me preguntó que cuál era el daño físico, que si no había un daño físico, pues entonces no había nada que curar prácticamente. Y ya como última alternativa yo le dije, bueno, entonces si estamos considerando que eso es una mutilación, entonces yo considero que es más mutilación el hecho de yo tener que usar un binder que me lastima mis costillas y lo tengo que usar más de 12 horas por la disforia que me provoca o también las heridas que tengo por las cintas que normalmente a veces tengo que usar. Y ya me dijo, bueno, ¿tienes las heridas? Y le dije, pues no, no tengo las heridas en este momento porque hace una semana dejé de usar las cintas para que las heridas sanen. Pero entonces tú me estás diciendo que si no traigo una herida sangrante a tal grado de que, no sé, se me venga pudriendo, entonces no es válido. Sí, sí, sí entiendo. Mira, Gabriel, gracias por compartir y digo, lamento mucho que te sucedan o que te haya sucedido algo de esta manera. Yo de verdad les invito a que todo sea de manera escrita. Eh, que todo esto que lleven un expediente ustedes y que la solicitud sea realmente de manera escrita. ¿Por qué? Porque así obligamos al IMSS a que de manera oficial ellos contesten, ¿sale? O sea, y que nos digan cuál es el prejuicio detrás de decir, no te puedo tener acceso a una cirugía porque para mí en mi cabecita, en mi mente, me parece que es una mutilación y me parece que es algo estético y no tiene nada que ver con la salud. ¿Sí me explicó? Y entonces ahí es donde nosotros nos agarramos como changos, así en la, o sea, es básicamente nuestra materia de trabajo para ir al amparo y decirle a un juez de distrito, oye juez, es que mira, fíjate que para el IMSS, mi salud que está en juego, mi salud mental, para el IMSS eso no es algo que ellos tendrían que resolver, sino por el contrario, ellos le dan la connotación de mutilación y de una cuestión estética, y no es así. Y ahí le fundamos y le motivamos por qué no debería de ser de esa manera. Pero con eso, escribiéndolo, es muy importante. Pero gracias por compartir, Gabriel. Fernando, desea un comentario. El lenguaje de que algunos lo ubican como trastorno es porque no se actualiza y usan el DSM-5, ya que clasifican como patología, sí. Lo manejan como incongruencia de género, anda. En la clínica de Durango, el IMSS lo manejan como transexualismo, sí. El ISSSTE considera la transexualidad como una enfermedad, ya que aún manejan el TCM4, el DSM-5 como disforia de género. Sí, a mí también, digo, mi endocrinóloga también lo maneja como disforia de género. Bien, hasta acá alguna duda o pregunta. Gracias por sus comentarios. La tesis, les voy a pasar esta tesis jurisprudencial que les va a funcionar en caso de que quieran más información o más detalle de esto. Eh, bien, esta es otra importante que quiero que la vean. Nada más voy a leer el título para que no me vean. ¿Hasta qué hora tenemos, amigo? Que yo aquí me quedo hasta las 12. Isaac, no sé hasta qué hora tenemos. A las 9.
Bueno, voy rápido con esta entonces. Ahí voy, ahí voy. Este es importante nada más para efectos de que sepan. Ya vieron, es jurisprudencia, es administrativa, es constitucional, ¿sale? Derecho humano a la salud procede reembolsar el pago de los medicamentos adquiridos por el paciente derivado de la omisión y suministro tardío por parte del instituto, o sea, por el IMSS, ante la urgencia de no poner en riesgo su salud. Y aquí viene toda la explicación de cómo se promovió el juicio de amparo indirecto contra una omisión. Se las voy a dejar así rapidito porque lo importante no es eso. Bueno, sí es importante, pero no es tan importante. Dice Leonardo, recuerdo hace tiempo que pedí información sobre el tratamiento hormonal y me comentaron que ocupaba un tipo papel por un psicólogo o sexólogo que me conforme que tenía eso. Es que me parece que la ruta en el IMSS efectivamente es tu médico general es quien te canaliza a un especialista y ese especialista es quien determina que efectivamente hay disforia de género y luego entonces es que comienza el tratamiento hormonal y o la cirugía. Bueno. ¿Qué es lo que quiero compartirles? Miren, este es un amparo que yo no hice, pero que sí encontré los efectos de este amparo. Y por eso les digo que es como muy importante la forma en la que nosotros pedimos o solicitamos determinadas cosas. Este es un amparo, ¿qué les estoy poniendo? No me equivoqué. Espérenme. Es un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia que no se iba a no fue concedido en los términos que el abogado pretendía, ¿sale? No lo hice yo. Ahí se ve. Sí, bien. Aquí está el acto reclamado. Por eso les digo que es muy importante la manera en la que nosotros puntualizamos qué es lo que queremos. El juez del distrito dijo, derivado del ejercicio del derecho de petición, artículo 8º constitucional, la omisión de dar respuesta, o sea, yo lo que le reclamo al Instituto Mexicano es la omisión de dar respuesta, y mira, se lo mandan a los tres, al titular, al delegado y al director, esto fue en Chihuahua. Omitió dar respuesta a mi escrito de petición mediante el cual solicito se me brinde atención médica integral incluyendo tratamiento hormonal e intervención quirúrgica como la vaginoplastía, ¿sale? Entonces, ¿ahí qué es lo que está pidiendo esta chica? La respuesta. ¿Ya vieron? De ahí dice, la omisión de brindar el tratamiento, pero oye, es que esta omisión deriva obviamente de que ni siquiera, o sea, tú no sabes si te lo va a dar o no te lo va a dar porque obviamente no te ha contestado. Y de ahí vuelve a ser insidiosa en eso. La omisión de brindar la atención médica, como la vaginoplastía, y la omisión de brindar un trato incluyente a mi persona, ¿sale? Pero en realidad el juez de distrito ahí lo que determina o lo que le dice es que, mira, en realidad no es que esté omitiéndote hacer la vaginoplastía, en realidad lo que él tiene que hacer es darte respuesta a tu escrito de contestación y una vez que él da esa contestación, tú puedes interponer el recurso que tú consideres, ¿sale? Y entonces da respuesta al recurso y causó ejecutoria. Desafortunadamente el juez lo único que le dijo es em, que... em, que solamente solamente lo único que tenía que hacer el delegado, aquí dice, sujetándose al artículo 8º, den respuesta al escrito recibido. En el ámbito de su ordene a la jefatura, dé respuesta al escrito en el que solicita que se le brinde. ¿Ya vieron? Entonces, por eso es tan importante saber cómo pedir el acto reclamado y cómo dar una estrategia, un cúmulo de información y de fundamentación más que nada al momento en el que se le pide, porque no solamente, o sea, nosotros realmente sí nos interesa que nos conteste, pero que nos conteste de manera que lo que nosotros queremos, ¿sale? Entonces, es derivado de esas respuestas que nosotros podemos empezar a trabajar sobre ello. Por eso es tan importante la forma en la que se redacta. ¿Sale? Bien, ya para acabar, duda, díganme qué quieren, ¿contesto las preguntas o les enseño algo en un amparo que hice ante las negativas? ¿Cómo lo hice? Tú dime, amigo, ¿qué preferimos? Porque ya me quedan 10 minutitos. Pues el amparo.
Sale. Miren, aquí les voy a poner, este es un ejemplo de la vida real. Este es un amparo, ¿sale? Esta es la contestación que a mí me dan de Querétaro. Es un amparo. Eh, Igual yo lo que le pedí fue la omisión o negativa por parte de la oficialidad. Esto no tiene que ver con salud, pero sí tiene que ver con identidad de género, ¿sale? Y el juez de distrito así de inmediato me radicó el expediente y me dice, ¿sabes qué? Te niego la suspensión provisional, porque si yo te concedo la suspensión, o sea, si yo te doy ese derecho, estoy creando derechos que no tenías antes. ¿Eso qué quiere decir? Que para el juez de distrito, el hacer una anotación marginal previa estaba ya concediéndome, digamos, el amparo por completo, ¿sale? Y en ese contexto decía, eh, darían efectos constitutivos que no corresponden a la medida cautelar y por eso me negó mi suspensión. Entonces, contra eso, esto es lo que les quiero mostrar. Esta es una queja real, ¿sale? Y es a lo que quiero ir de manera práctica con ustedes. O sea, es primero a quién va dirigido, quién es el que lo genera, en qué calidad. Esta como ya es una queja y ya iba directo al mismo sistema, no pongo, pero si es necesario poner tu domicilio, dónde te encuentras, celular, correo electrónico, para que tengan todas las maneras de poder notificarte, ¿sale? Y bueno, yo aquí pongo los fundamentos y le hablo acerca de los agravios, ¿no? O sea, cómo es que esto a mí, o bueno, a mi representada en este caso, causa un agravio, su negativa de la suspensión, ¿sale? Y aquí le pongo toda una fundamentación donde yo justamente le digo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo el derecho al acceso efectivo a a la justicia. Son varios los derechos ahí que se van violentando nada más por no querer darle la suspensión a la chica. Entonces, derivado de ello, un tribunal, fue un tribunal colegiado de circuito, me concedió o sea, lo concedió a la chica, el incidente, ¿sí? Le dieron curso, para ver, me gustaría aquí. Sí, aquí está. Bueno, aquí en la parte, digamos que más, en la parte álgida, básicamente lo que nos dice el tribunal es que está equivocado el juez de distrito al no concederla. Eh, es que no existe. Métanse tantito. ¿Dónde está? Resolución. No sé si hasta acá tengan ustedes alguna. Ya se ve, ¿verdad? Sí, aquí estás. Bueno, esta ya es la contestación de un tribunal colegiado. Y bueno, básicamente ahí me dicen, ¿no? Pues tus agravios son fundados, izquierdo. Em, ¿Por qué? Pues se dejan de observar que es parte de un colectivo, que de manera sistemática pues hemos sufrido discriminación, desigualdad. O sea, cuando tú le explicas todo eso al juez, el juez automáticamente dice, sí, o sea, no hay manera por qué no darles los derechos, ¿sale? El juzgador no precisa cuáles serían los efectos restitutorios de los que habló, sostiene que no entendió en su justa dimensión lo expresado en la demanda de amparo, se cumplieron los requisitos, la persona, es imposible reparación, su identidad de género acorde a cómo se autopercibe, etcétera. Bueno, cosas más, cosas menos. Este juez determinó efectivamente que bueno, que se le concediera a mi representada, ¿no? La suspensión. Mira, es fundado mi recurso de queja y listo. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con esto? Al final del día estamos hablando de derechos de personas, ¿sale? O sea, estamos hablando de sus derechos, de sus prerrogativas, de su esfera jurídica. Y desafortunadamente en el sistema mexicano, y así fue como comencé la charla diciéndoles, desafortunadamente necesitamos una violación o un ataque
a nuestra esfera jurídica para ir a defenderla. Es desafortunado cuando debería ser de otra manera. Sin embargo, sí considero, y esta es como mi invitación, a que sí lo hagan ustedes por su cuenta, se empapen de la información, pero también que siempre busquen apoyo de un especialista, de alguien que sabe, porque como se darán cuenta, pues en el anterior que les dice, ¿no? El acto reclamado, si nada más es el escrito, pues lo único que van a hacer es contestarte el escrito y ya. Pero ¿cómo accesas tú a que ese derecho se haga tangible, material? Pues es a través justamente del amparo. Y listo. No sé si tengan dudas o preguntas. Yo nomás quería comentar, Ya me- con respecto a lo del DSM y al CIE, que bueno, el CIE es documento que viene de la Organización Mundial de la Salud, bueno, que al final muchas de nuestras políticas en materia de salud vienen con esta línea. El DSM, pues finalmente es producido por una Asociación Nacional de Psiquiatría, pues no, digo, no es como, esta es la norma que se tiene que seguir, o sea, jurídicamente hablando no tiene tanto peso como el CIE, pues no, y si nos vamos a lo del CIE, pues finalmente nos saca de trastorno y nos pone en categoría de salud mental a salud sexual, pues no, y está enfocado en la identidad de género. O sea, hace que todos los profesionales de la salud que usen la palabra trastorno no están actualizados, no conocen el tema y no saben de derecho. Bueno, entonces, con esta información lo que pretendemos, tanto el abogado izquierdo y yo, pues es dejarles en la mesa que esto es un tema de derechos y que el que les digan que no, hay una violación a sus derechos humanos, ¿no? Y cómo se puede eh, contrarrestar actualmente a través de temas, presentaciones de quejas o irnos directamente al tema del amparo, ¿no? Al juicio de amparo. ¿Cuál es la problemática en el que podemos decir, ah, bueno, vamos a presentar un amparo masivo? El tema es que hay que particularizar el asunto, pues no va a ser la misma violación de derechos al que le está negando la mastectomía o al que le está negando la vaginoplastia o que le está negando la histerectomía o que le está negando que no le dan el tratamiento hormonal o etc, etc. O sea, no podemos hacer como que vamos presentando un amparo masivo. No es posible porque hay que particularizarlo, pues, ¿no? O se requerirían un montón de quejas, muchas quejas que lleguen a un mismo centro para que entonces se pueda plantear un amparo general, de cómo está afectando a una misma población, pues, ¿no? Pero para eso necesitamos que muchas personas vayan y presenten quejas y todas esas quejas caigan en un mismo embudo para que entonces una organización la pueda tomar y decir, ah, ¿sabes qué? Todas esta misma tienen una característica, ¿cuál? Que son población trans o población no binaria, que están buscando esta atención a la salud, pues, ¿no? Entonces, pues esperamos que esta información les funcione, sea de apoyo, para quienes estén buscando estos mecanismos, estos recursos para comenzar ciertos procesos para el acceso al servicio público, pues, ¿no? Digo, les dejamos ahí la información. Cualquier cosa, pues ya sea mi contacto, podemos darles seguimiento. Quien quiera iniciar un proceso de amparo, con mucho gusto acá ya podemos particularizar el tema, ver qué necesitan, qué requieren, y ya sobre eso, pues darles la atención necesaria, pues, ¿no? Entonces, chiques, pues muchísimas gracias por haber acudido. No olviden registrarse ahí en la listita de asistencia. Y pues por acá estamos en el 33 10 38 y 509. Nos pueden mandar mensajito y pues ya les podemos dar seguimiento a los que requieran. ¿Vale? Pues que pasen buenas noches. Nos vemos. Un saludo. Buenas noches, hasta luego.